Creo yo que nosotros como cristianos no podemos dejar pasar este día o esta semana, aunque ya lo hemos dicho, ¿verdad? Nosotros como cristianos todos los días tenemos que dar gracias al Señor. Pero si la gente de afuera o también nuestros hermanos católicos están recordando la Semana Santa, estamos recordando que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Y pues no somos católicos, pero también tenemos que recordar y festejar. Yo creo que como cristianos es bien importante, amén, poder recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, amén. El tema de hoy es: Jesús cumplió el plan de Dios. Jesús cumplió el plan de Dios. Y quiero que leamos Romanos 5:8. Amén. Romanos 5:8. Me está costando acostumbrarme a usar lentes, hermanos. Estoy en, ¿cómo se llama? Abnegación. Pero sí los necesito. Amén. Gracias. Bueno, hoy sí ya veo letras. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Inclinamos nuestros rostros así como estamos, pidiéndole al Señor de que Él hable a nuestros corazones. Amén. Te damos gracias, Señor amado. Gracias porque te hemos alabado. Gracias por la vida de Jessica, Señor. Gracias, Señor, porque está alabando tu nombre. Te damos honra y gloria a ti, Señor amado. Nos hemos reunido con el propósito de recordarnos y celebrar de que tú, Señor, viniste a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo quiero darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, y que tal vez muchas veces no sabemos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Pero hoy nos hemos reunido, Señor, para darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún nosotros, siendo pecadores, tú moriste en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Entonces, hoy día viernes, les decía, no sé, ¿verdad? Yo no crecí en el catolicismo. No sé cuántos de ustedes crecieron en el catolicismo o tenían la tradición, ¿verdad? O las costumbres que la Iglesia Católica tiene. Y yo creo que hay cosas buenas, cosas que podemos también nosotros aprender, ¿por qué no? Pero yo crecí con muchos amigos católicos, y entonces, por ejemplo, una de las cosas que ellos hacían era como abstenerse de comer carne, y no se puede comer carne roja porque es pecado para ellos, ¿verdad? Entonces, incluso muchos de mis amigos se enojaban cuando, no sé cuánto les ha pasado de que se enojan con usted porque se está comiendo carne en el tiempo que no debería comer carne. Pero tristemente muchos de ellos, o muchas de esas personas que posiblemente están haciendo el sacrificio, lamentablemente muchas veces no están en obediencia con Dios, porque solo pasa la temporada, solo pasa la fiesta, se puede decir así, y se les olvida, y pues siguen haciendo lo mismo. Y pues eso a Dios no le agrada. Dios no quiere que un día demos un sacrificio y el resto del año se nos olvide. Pero hoy se celebra el Viernes Santo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y viene todo una historia de todo lo que pasó con Jesús, lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús
sufrió por nosotros, Jesús sufrió la traición, Jesús sufrió el juicio o un juicio injusto, porque en Él no había falta. Pero todo esto se tenía que cumplir para que el plan de Dios se llevara a cabo. Y algo que tenemos que entender, hermanos, es de que no era una sorpresa. No era como, ay, me engañaron, hoy me van a crucificar. No, Jesús ya sabía el plan de Dios. Y el plan de Dios era que Jesús diera a conocer las buenas nuevas, pero a la misma vez tenía que cumplir que lo iban a crucificar, que iba a morir. Y él sabía el día y la hora que esto iba a pasar. Pero era el plan de Dios. El día de hoy nosotros tenemos que recordar, como lo decía antes, y darle gracias a Dios porque Cristo vino a morir por nosotros. El fundamento de nosotros como cristianos es que Cristo vino a morir por nosotros y nos da la oportunidad, nos da la salvación a nosotros. Porque antes de la muerte de Jesucristo no habían cristianos, no había oportunidad para nosotros como gentiles o como gente no judía, de que no somos del pueblo de Israel. No había la oportunidad de poder ser salvos. Punto número 1. ¿Cuál es el problema? Y el problema es el pecado. El plan de Dios, hermanos, es de que la humanidad viva feliz. El plan de Dios es de que el joven sea feliz. El plan de Dios es de que el matrimonio sea feliz. Amén. Amén. Cuando Dios creó allá en Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando creó los cielos y la tierra, cuando creó los animales y creó a Adán y a Eva, Dios los creó para que vivieran felices. Había tanta felicidad, no sé cuántos han visto las fotos o los dibujos de los hermanos testigos de Jehová, que ponen a los leones ahí a la par del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había pecado. Usted podía estar a la par de un león, que el león no le iba a hacer nada, era como un gatito, no le iba a hacer nada a usted. Ahora vaya a ponerse usted a la par de un león a ver qué le va a pasar. No la va a contar. Entonces el problema es que llegó el pecado. Pero antes que llegara el pecado, el hombre vivía feliz. No había dolor, no había enfermedad, no había odio, no había rencor. Imagínense, no había ni siquiera que pagar biles. Eso haber sido muy bonito, ¿verdad? No había preocupaciones. Bueno, incluso no había ni vejez, la cual ya estoy sufriendo. No habían dolores de rodillas. Nada de eso, hermanos. Nada de eso. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba con Dios y Dios estaba con el ser humano. Pero ¿qué pasó? Entra el pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Quiero que leamos Romanos 3:23. Ahí está cerquita. Solo retrocede una página. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuantos todos pecaron, estamos apartados de la presencia de Dios por causa del pecado. Entra la división, entra la muerte,
entra todo lo malo por causa del pecado. Y mientras yo estaba preparando este mensaje, Dios habla con el pueblo de Israel y le enseña solo al pueblo de Israel, porque Dios escogió a su pueblo. Por eso les decía que nosotros, como no judíos, el judío nos decía los gentiles, ¿verdad? La gente, no éramos aptos para acercarnos a Dios. Pero Dios le enseña al pueblo de Israel cuál era la forma para él poder perdonar el pecado. Y para nosotros es como raro, ¿verdad? Y hay una pregunta que no tenemos la respuesta. ¿Por qué sangre? Dice que la sangre representa o es la vida. Y para poder haber perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Y Dios le enseña al pueblo de Israel los sacrificios. Pero entre los sacrificios, el animal que tenía que sacrificarse tenía que ser puro, tenía que ser limpio, tenía que ser sin defecto. No podía ser cualquier cosa, aunque después el pueblo se fue apartando del verdadero propósito. Ya comenzaron a hacer negocio, ¿verdad? de los sacrificios. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó al templo? Y Jesús se enojó porque dijo: la casa de mi padre la han hecho casa de ladrones, porque se había perdido el propósito por la cual Dios había requerido la sangre para perdón de pecados. Entonces Dios hace el plan para la salvación no solamente de los judíos, sino de la humanidad. Este es el plan de Dios. Y el plan de Dios era que su hijo unigénito muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso es la razón de que cuando Jesús nació, José no podía ser el padre físico de Jesús. Por eso fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús nació de la Virgen María, amén, tenía que nacer de una mujer. Pero el papá o el padre es Dios. Porque si José hubiera sido el padre de Jesús, entonces Jesús ya hubiera tenido un pecado. Y si Jesús hubiera muerto en la cruz del Calvario, hubiera muerto por el pecado de él, no por el de nosotros. Imagínense, hermanos, de que yo me ponía a pensar y medité en esto. Yo soy un pecador. Y solo con pensar, yo ya pequé. Solo con pensar algo en mi mente, yo ya fallé a Dios. Imagínense que Jesús no había pecado en él, ni siquiera un mal pensamiento. Y esto es lo más bonito de esto. Por eso es de que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, cubre nuestros pecados, porque Él es santo. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es santo? Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado. El pecado entró por una persona. Y nosotros decimos, pero ¿qué culpa tengo yo si pues yo no estaba ahí? Pero nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, el pecado de la desobediencia.
Porque nosotros luchamos, hermanos, nosotros como cristianos luchamos. Es una lucha de cada día nosotros acercarnos a Dios. Hay muchas cosas que están tratando de apartarnos. El enemigo nos está tratando de apartar, está tirándonos desánimo, nos está tirando problemas para ver cómo tú vas a actuar frente a estos problemas. Pero Dios es poderoso, amén, que nos motiva, que nos levanta para seguir adelante, amén. Entonces ya sabemos de que el problema es el pecado, la desobediencia. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Desde niños somos desobedientes. Dígale a un niño, no hagas esto, y es como que le diga, hazlo. Desde pequeñitos, hermano. Pero eso es el pecado, amén. Pero Dios nos da la solución. Punto número 2. Dios nos da la solución. ¿Y cuál es la solución? Vamos a Hebreos 9:22. Hebreos, gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es digno de toda alabanza. Hebreos confirma lo que estaba diciendo, amén. Y como base bíblica, 9:22 dice la palabra del Señor: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Y la gran pregunta es, y yo creo, hermanos, de que hay muchas preguntas de que tal vez no tengamos la respuesta. Mucha gente puede decir, mire, yo tengo la respuesta, o yo he estudiado mucho. Pero déjeme decirle que hay cosas de que si nosotros somos fieles a Dios, un día cuando estemos ante Él, usted le puede decir, Señor, pero ¿por qué fue esto? ¿O por qué fue lo otro? Mucha gente comienza a hacer doctrinas y a hacer enseñanzas, y en veces pues son doctrinas humanas que Dios no quiere revelarlas. Y pues tenemos que ser pacientes y seguir buscando de la presencia de Dios para cuando estemos allá con Él, Él nos dé la respuesta. Amén. Vamos a Romanos 5:8. Gloria a Dios. Entonces, punto número 1, hay un problema. Punto número 2, Dios nos da la salvación. Romanos 5:8 dice así: el que leímos desde el principio, la base bíblica, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces me acuerdo cuando yo ya conocía, y creo que ya lo he testificado varias veces, yo ya conocía de Jesús, yo ya conocía el Evangelio, pero una cosa es escuchar, una cosa es saber, pero otra cosa es usted vivir como cristiano. Y me acuerdo de que a mí me daban tratados, y como a mí se me enseñó, pues yo tenía como un respeto a las cosas de Dios. Pero eso no significa que yo era cristiano. ¿Sí me explico?
Me daban tratados y a mí me daba miedo tirarlos porque yo decía, pues Dios me puede castigar, y los aguardaba. Déjenme decirle, hermanos, si usted le enseña a sus hijos el camino, esa semilla queda en ese corazón. Puede hacer que se aparten porque ellos van a tomar su propia decisión, pero esa palabra se va a quedar ahí. Así que siga orando por si es que sus hijos no están en los caminos del Señor. Siga orando por ellos, porque lo que usted les ha enseñado está en el corazón de ellos. Yo me acuerdo de que me daba miedo tirar los tratados porque yo decía, pues es la palabra de Dios y yo no quiero que Dios me castigue, y los aguardaba. Y me acuerdo cuando me invitaban ya más grande a ir a la iglesia. Y cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo sentía la presencia de Dios, yo sentía que Dios me estaba llamando, pero yo decía, pero es que yo estoy mal y yo hago cosas malas y pues si me vuelvo cristiano, pues tengo que dejar de hacer estas cosas que hago. Y yo quiero ser un buen cristiano. Y mejor más adelante, ya cuando deje de hacer estas cosas malas, entonces voy a volverme cristiano. Pero no trabaja de esa forma, hermanos. No trabaja así, porque Dios ya nos amó, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros haciendo lo malo, aún nosotros en desobediencia. Él murió por nosotros. Él sufrió en la cruz del Calvario por nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar lo que Él hizo por nosotros, reconocer lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Al usted estar aquí esta noche, usted está reconociendo y diciendo, gracias Señor por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Jesús no quiere que nos quedemos solamente en palabras, sino que también en acciones. Amén. Punto número 3. Jesús nos rescata. Jesús nos rescata. Dice, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Porque solo hay un Dios. Amén. Está en 1 Timoteo. Y tuve aquí un problema de imprenta. Voy a buscar rapidito. Porque solo hay un Dios. 1 Timoteo, pero se me olvidó poner los versículos. A ver, alguien que me ayude a encontrar este versículo. A ver. Dice, porque solo hay un Dios. Primera Timoteo 2:5. Gracias, hermano. Primera Timoteo, vamos allá. Primera Timoteo 2:5. Gloria a Dios. Hoy sí. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Jesucristo fue el quien vino a morir por nosotros. Él vino, entregó su vida, sufrió por nosotros, para que hoy nosotros tengamos vida y vida eterna. El pecado viene a destruir, pero Dios, Cristo y la salvación viene para reconstruir, para levantar nuestras vidas. No hay otro camino, solamente Jesús. San Juan 14:16, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue quien murió por nosotros. Él es el que restablece la comunicación entre Dios y el ser humano. La comunicación que Adán y Eva perdieron, Jesús viene y la restablece. Ya no hay más sacrificios, hermanos, que hacer. Lo único que tenemos que hacer es aceptar lo que Él hizo por nosotros. Él es grande en misericordia, hermanos. Él es justo y verdadero. Lo único que Él quiere es de que nos acerquemos a Él para poder recibir la salvación y el perdón de nuestros pecados. Amén. Así que yo estoy bien contento porque creo que Jan lo mencionaba. Aquí en la iglesia es la primera vez que celebramos este día. Amén. Y espero de que sigamos celebrándolo todos los días, no solamente el Viernes Santo, sino todos los días. Cuando usted abra sus ojos, diga: Señor, gracias porque viniste a morir por mí. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder ser salvos. Entonces yo quisiera concluir con esto, hermanos, que se lleve usted esto en su corazón, de que a pesar que éramos pecadores o que seguimos pecando, Dios nos ama, pero Él quiere que también vengamos a sus pies y le pidamos a Él de que Él nos ayude para ser diferentes, para cambiar lo que nosotros no podemos. Amén. El día de hoy recordamos y damos gracias a Dios por nuestro Salvador, por lo que Él sufrió por nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros no puede ni siquiera imaginar o saber todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Hay una película que creo que ya se presentó una vez aquí, que se llama La Crucifixión de Jesús, y es una película bien desgarradora. Creo yo que enseña una parte de lo que Jesús sufrió por nosotros. Pero el día de hoy nosotros nos hemos reunido para decir: gracias, Señor. Bueno, pues este fue el mensaje de hoy, ¿verdad? Esperando siempre de que sea de bendición para tu vida y para tu familia, ¿verdad? Y a la vez aprovechar por este medio para hacerte la invitación, ¿verdad? A que te suscribas en nuestro canal y así, ¿verdad? Te puedas conectar con nosotros y aprovechamos también esta oportunidad para invitarte a nuestro servicio, ¿verdad? Los jueves iniciamos a las 7 p.m. y los domingos 4 p.m. Dios te bendiga, gracias, hasta la próxima.